Feliz y bendecido día. Tengan todos ustedes una abundante bienvenida. Sean todos llenos de shalom, de sinjá. Hemos estado viendo una enseñanza y en la enseñanza anterior hacíamos la pregunta: ¿el bien y el mal proceden de una misma fuente? Y lo pudimos comparar conforme a Santiago capítulo 1, versículo 17, donde declaraba que toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, viene y procede de Yahweh, del Padre de las luces. Y todo esto se nos da o viene de arriba de nuestro Padre. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También pudimos ver, de acuerdo al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11 y 12, donde se nos hacía unas preguntas y dice: ¿puede acaso brotar de una fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? La segunda pregunta que se nos planteaba en Santiago es: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Después da la aclaración y dice: así también, así como la higuera no puede dar aceitunas ni la vid puede producir higos, así también la fuente, una fuente de agua no puede producir agua dulce ni agua amarga o salada. De acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo 17 y 18, dimos también este texto de la Escritura y decía: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. ¿De qué estamos hablando? Que de Yahweh no puede producir bueno y malo, o puede proceder lo bueno y malo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es perfecta y él no puede estar variando conforme a emociones. El hombre sí puede variar sus sentimientos, sus emociones, sus acciones, todo. El hombre cambia, el hombre es voluble, el hombre tiene variación, pero Yahweh es perfecto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Y eso lo aclaramos en la enseñanza anterior. Ahora vamos a tocar un tema que a la verdad a todos nos atañe y que hasta cierto punto es un tema espinoso. Vamos a ver el principio y origen del potencial del mal. Ahora, ¿por qué hablo de este principio y origen del potencial del mal? Quiero decirles algo. Todo lo que Yahweh crea lo hace perfecto, lo hace bueno. Y quiero que vean en el libro de Isaías, capítulo 45, vamos a empezar a tocar aquí este tema. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque se nos enseña en las congregaciones, en muchas denominaciones de diferente tendencia ideológica, religiosa, que es la voluntad de nuestro Ab Yahweh que alguien muera, o que es la voluntad de Yahweh que tú tengas una enfermedad para ver si tú así te sometes a él, para ver si pasas la prueba, que él lo que quiere es que busques más de él. Y por eso es que te envía una enfermedad o te quita a tu hijo. Y en los actos funerarios ellos dicen: hoy el niño está ante la presencia del Señor. ¿Será que nuestro Padre se complace en verte sufrir? ¿Será que nuestro Padre, perdón, será que nuestro Padre se complace en las guerras, en las epidemias? ¿De dónde proceden
eso malo? De dónde procede el dolor, la angustia, la aflicción? Porque la aflicción no es buena. El dolor no es bueno, la muerte no es buena. Es más, nosotros sabemos que cuando nuestro Yahweh hizo al hombre y la mujer, lo hizo a imagen y semejanza de él. Yahweh es eterno. Y el primer hombre y la primera mujer eran como eran eternos. Quiere decir que no morían, no envejecían. Se puede decir que ellos permanecían en un estado de eterna primavera. No se descomponían. Isaías capítulo 45, en el versículo 5, dice lo siguiente: yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay. La palabra que ocupa en la Reina Valera para Dios es la terminología él. El término él no es un nombre, es un título. Y es un título en hebreo y está en singular para referirse a la manifestación del poder, la fuerza y la potencia de Yahweh. De este mismo también tenemos la palabra Elohim. La palabra Elohim es un título en hebreo también. No es un nombre, es un título. Por eso es que dice Yahweh Elohim o Elohim Yahweh. Es como decir el ingeniero Carlos Ruiz o el arquitecto Martín Acevedo. O sea, es un título que le acompaña como el poderoso, como el fuerte, como el todopoderoso, como el potente. Así que Elohim es un título en hebreo, solo que esta palabra, Elohim, este título, está tanto en singular y en plural. Se pueden usar de las dos formas. Y esto es para referirse a Yahweh y a más de uno de sus servidores espirituales, es decir, de los malaquín o de los malak, mal llamados en español como ángeles o mal traducidos. En Génesis capítulo 1, para ponerles en un ejemplo de la palabra Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Elohim, hagamos. ¿Está en qué? Está en plural. En Génesis 3:22 declara, y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al ámbito de los malajín, de los malaquín, de los malak, o sea, de sus servidores espirituales, que es la forma en que se puede traducir la palabra malak. Y dijo Yahweh Elohim, ven el nombre y el título al mismo tiempo. Volvamos a Isaías capítulo 45. Dice, yo soy Yahweh, ninguno más hay. No hay él. O sea, no hay otro poder o fuerza más poderosa fuera de mí. Es como lo que dice el Shema. Shema, Shema, o sea, oye Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es único. Por eso es que está esta referencia donde dice, y ninguno más hay, no hay él, no hay poder o no hay fuerza más poderosa fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, o sea, desde oriente y hasta donde se pone, que sería el occidente, que no hay más que yo. Yo Yahweh y ninguno hay más que yo. Dice el siguiente versículo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Ahora, esto, si ustedes ven, es una aparente contradicción. ¿Por qué digo que es una aparente contradicción? Miren, veamos bien esto. Yahweh, y vamos a ver, por eso es que les dije principio y origen del potencial del mal. Vayan al libro de Ezequiel para poderlo entender. Él crea la luz, él formó la luz
y creó las tinieblas. Dice, yo hago la paz y creo la adversidad. En Ezequiel capítulo 28 encontramos este texto de escritura que hace referencia a como que si estuviera hablando de un hombre. Y Ezequiel capítulo 28 en el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas. Las endechas son cantos fúnebres. Así que quiere decir, hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre el rey de Tiro y dile, Yahweh envió al profeta Ezequiel que se dirigiera al rey como aquel que iba a ser juzgado, como que si el rey fuese juzgado. Pero es claro que el poder detrás de este hombre era Hasatán mismo. Así que por implicación le estaba hablando a Hasatán. Acuérdense lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, de este siglo, es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así ha dicho Yahweh Todopoderoso. Tú eras el sello de la perfección. Se está refiriendo, como les dije, a Hasatán. Era prácticamente él el patrón máximo, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y da 10 piedras preciosas. Y voy a dar los nombres. Aquí dice cornerina, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Estas piedras preciosas que hacen mención aquí, ellas reflejan cuando son expuestos a la luz una variedad de colores. Son colores versátiles que se mezclan. Es una belleza. Aquí podemos ver que la vestidura a la que hace referencia aquí esto, y habla de estas 10 piedras preciosas, su vestidura era brillante, él era reflectante, él reflejaba la luz de su creador. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No solo era brillante, reflejando variedad de colores versátiles, sino que también tenía una perfección armoniosa de los sonidos. Esto es una metáfora para que podamos ver la belleza y la armonía que había en este ser con su creador. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el Kadosh, monte de Elohim. La palabra santo que aparece en las Reinas Valeras, en la versión Reina Valera o en la mayoría de versiones, la palabra para santo, siempre lo he venido diciendo, es la palabra Kadosh. Y esta palabra Kadosh significa puro, limpio, apartado. Así que él lo puso en un monte, en el monte apartado de Elohim. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. En Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice, ciertamente de los malaquín, dice, o sea, lo que conocemos como ángeles, ciertamente de los ángeles, ciertamente de los malaquín, dice, el que hace a sus malaquín ruá y a sus ministros llamas de fuego. Así que si él se paseaba en medio de las piedras de fuego, quiere decir que él se paseaba entre medio de los malak. Él mostraba su hermosura, él mostraba su versatilidad, él reflejaba esa belleza armoniosa. Versículo 15. Vean bien esto, dice,
perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Cómo lo creó Yahweh? Lo creó perfecto. Lo creó puro, limpio. Estaba apartado y se paseaba en medio de toda la creación de Yahweh, por decirlo así, en todo el ámbito espiritual, reflejando belleza, brillantez, armonía, hasta que se halló en ti maldad. Este ser brillante y reflectante por su notoriedad se volvió ególatra. Él por libre elección se cortó de la fuente de luz. No es que Yahweh lo hubiese hecho malo. No es que él haya sido creado con ese propósito. No. Y vamos a ver por qué él era tan bello más adelante. Dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querub protector. Así que pueden ver cómo este ser perfecto profanó, manchó. Acuérdense, era Kadosh, él era apartado, él era limpio, él era puro, pero él se hizo impuro. Porque por la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, o sea, de maldad, y pecaste por lo que yo te eché, o sea, te expulsé del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras, de entre medio de sus malad, que le eran fieles, que hacían su voluntad, que estaban en armonía con su creador. Él fue expulsado, fue sacado. Y dice después, oh querub protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón. La palabra enalteció también significa que él se exaltó a sí mismo, él se engrandeció, llegó al punto que él se creyó mucho más que todos los que estaban allí y quería ser semejante, estar por encima de su creador o ser semejante, estar al mismo nivel. Job capítulo 41 en el versículo 34 dice que este ser menosprecia toda cosa alta. Veamos esto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El esplendor es la brillantez. Él era brillante. Yo te arrojé por tierra. La palabra corrompiste significa pervertir, echar a perder, descomponer, viciar, dañar la sabiduría que estaba en él. En el versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu pureza. La palabra contrataciones, unos sinónimos de esta palabra contrataciones, viene de la palabra reclutamiento, adjudicación, compromiso y contrato. Con la multitud de tus contrataciones, de tus reclutamientos y adjudicaciones, quiere decir entonces que él empezó a contratar a otros seres para el servicio suyo y con el propósito que él tenía. Por la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus reclutamientos o adjudicaciones, profanaste tu pureza. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza, donde sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran.
Vayamos ahora a Isaías capítulo 14, versículo 12, y vamos a encontrar aquí otro texto de escritura que hace a mención, hace alusión a este ser que era perfecto. Dice y comienza Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero proviene del término Lucifer. Y este término Lucifer fue usado en la Vulgata latina como lux ferre fili aurore. En la versión griega o en la Sextuaginta, la palabra que se usó para este ser era la palabra geósforo. Más tarde se le llamó como fósforo. Ya veremos qué significan estas palabras. En el texto hebreo, para la referencia a oh lucero, hijo de la mañana, es la palabra Elel, Ben Shachar. Ahora, veamos el significado de estas palabras. En hebreo vamos a ver la palabra Elel, en el griego la palabra foros y en el latín la palabra ferre. Estas tres palabras tienen un mismo significado y significa portador. La palabra fos y la palabra fos viene del griego y la palabra lux viene del latín. Y estas palabras proceden también de la palabra da'at, que significa luz. Así que él era portador de luz. Ahora, ¿qué es la da'at? Vean bien esto. Salmo 119, versículo 105 dice lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que él lo ensoberbeció? ¿Qué es lo que él profanó? Fue su sabiduría. Entonces, esta palabra, Da'at, hace referencia al conocimiento, a la sabiduría en su máximo nivel y expresión. Connota una relación íntima y firme. Es el elemento que constituye la esencia de todo lo creado y de la emanación del poder de Yahweh Elohim. ¿Qué es lo que él portaba? Lo que él portaba era todo el conocimiento, toda la sabiduría de Yahweh. Él era el portador. Él fue el depósito, él fue el encargado de llevar todo el conocimiento y toda la voluntad de Yahweh, Elohim. Esta palabra, Elel, de la palabra Elel, también procede de la palabra Alal, que se traduce como resplandeciente. ¿Se recuerdan de que él era brillante? Conforme a lo que vimos, conforme a sus vestiduras, él era resplandeciente. La palabra alal en hebreo significa resplandeciente, brillante y esplendoroso. Así que lo que él reflejaba si era la sabiduría y el conocimiento de Yahweh. Y al tener ese conocimiento puro, él estaba en armonía con su creador. Isaías siempre, capítulo 14, versículo 12, lo vamos a ver desde otra forma, desde otro contexto, conforme lo que está ahí escrito. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh resplandeciente, portador del conocimiento y la sabiduría de Yahweh? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. La palabra cortado, un sinónimo de ella es humillado, avergonzado. O sea, fuiste avergonzado, fuiste humillado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El Eldad, es decir, el brillante portador del conocimiento y de toda la sabiduría de Yahweh,
pasó a ser del Eldad a Hasatán, hoy conocido en la actualidad como Satanás, cuya palabra significa el adversario. Un adversario es un contrario, es un enemigo, es un rival, es un contrincante, es un competidor, es un antagonista. Él tomó esa decisión y él reclutó a otros. Él llamó a otros de los Malak, a otros de los servidores de Yahweh, y él les adjudicó puestos. Él, por la multitud de sus contrataciones, él contrató a otros, les ofreció, por decirlo así, posiciones, rangos en el ámbito espiritual. Él tomó esa decisión y él reclutó a otros, haciendo que estos tomaron parte de dicho amotinamiento, comprometiéndolos, y les adjudicó puestos jerárquicos dentro de sus huestes. ¿Ven? Yahweh no lo creó malo, no lo hizo con ese propósito, él lo creó perfecto, y se lo estoy repitiendo para que quede claro esto. Pero él decidió ser semejante a su creador. Él decidió competir, ir en contra del propósito con el que fue creado. Versículo 13 dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Acuérdense de que él detesta, él rechaza todo lo que está por encima de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Elohim. ¿Cuáles estrellas de Elohim? Las que le siguieron a él. Levantaré mi trono. Para tener un trono quiere decir que también tenía que tener servidores, seguidores que creyeran en él. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Acuérdense que toda acción, toda decisión que nosotros tomamos en la vida tiene causas, efectos. Así que él fue responsable de lo que a él le aconteció. No es de que ese era el propósito para el que fue creado. La creación quiso ser igual a su creador. Él mismo se volvió un rival. Él se volvió un contrincante. Versículo 15. Mas tú derribado. La palabra derribado también se puede traducir como mas tú expulsado, lanzado o humillado, fuiste hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué es un abismo? Un abismo es una profundidad sin fondo. En Ezequiel 28:17 dice, yo te arrojé por tierra. Aquí dice que mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de qué? Del abismo, a las zonas más profundas, a esas áreas insondables, en las profundidades de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2 dicen que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y sabemos que a los abismos son las profundidades sin fondo, ¿ven? Los abismos también pueden ser las profundidades de los océanos donde no hay luz. Las profundidades del océano son insondables. ¿Por qué se le dicen insondables? Porque no se puede llegar, no se sabe lo que hay allí. Ahora, anteriormente les dije también de que Hasatán es un antagonista. ¿Qué es un antagonista? Un antagonista es el que actúa de manera contraria y opuesta al protagonista. Es decir, que un antagonista es un contradictor. Es más, la palabra antagonista procede de la palabra griega antagonistes. Y esta palabra anta procede de la palabra anti, que quiere decir contra. Y agonistes es el que lucha. Así que si formamos las dos palabras, anti, contra, y agonistes, el que lucha,
Entonces esto quiere decir que es el que lucha en contra. ¿Y en contra de qué es lo que iba a luchar? Satán, en contra de su creador. En Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice, tú que debilitabas a las naciones. Vean esta antagonista, este contradictor, este adversario. En Salmos capítulo 18, versículo 2, aquí dice, en Isaías 14, 12, tú que debilitabas en las naciones. Veamos qué dice Salmos 18, 2, dice, Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces aquí prácticamente en Salmos capítulo 8 dice que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fuerza y que Él es nuestro escudo. No solamente nos fortalece, nos da la fuerza, sino que también nos protege. ¿De quién? De aquel que estaba o debilita a las naciones. En Isaías capítulo 14, en el versículo 4 dice, ¿cómo paró el opresor? Veamos eso, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El opresor es el que oprime o subyuga a otros, coartando su libertad. Salmos capítulo 15, Salmo capítulo 18, en el versículo 2, dice, castillo mío y mi libertador, lo acabamos de ver. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice cuál era el propósito por el cual Yahshua fue enviado. Y dice, me ha enviado para proclamar libertad a los oprimidos. Salmos 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero Yahweh lo librará de todas ellas. ¿Ven? Es contrario al opresor. ¿Ven? Ahí pueden ver dos oponentes. Isaías capítulo 14, versículos 6. Dice lo siguiente, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y les perseguía con crueldad. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba. Salmos capítulo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Omnipotente. En el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste que destructora. Primera de Pedro 5, 8 dice, vuestro adversario, el diablo, o sea, Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y debemos ver esto porque el Hamashiach dice, yo he venido, o sea, yo he sido enviado por mi Padre para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ven las dos naturalezas. Tenemos la naturaleza del adversario, de Hasatán, conocido también como el diablo, que la palabra diablo significa nada más que el difamador, el acusador, el que nos acusa de día y de noche delante de nuestro Padre, el que le está recordando nuestros errores. Pero también la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre. Tercera de Juan, en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero Hasatán es el que es el heridor de los pueblos.
Él con llaga permanente hiere a las naciones. ¿Recuerdan esta pandemia que acabamos de pasar? Háganse hoy la pregunta, en realidad, ¿quién lo hizo? Yahweh protegió a su gente. Yahweh protegió a aquellos que fueron fieles a él. Muchos murieron, sí, pero era la obra de quién? La obra del adversario. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Padre? Es la de un padre protector para con sus hijos. En Hechos capítulo 17, versículo 25, declara que de parte de Yahweh dice, es quien da vida y aliento a todas las cosas. ¿Quién es Él? Él es el dador de vida. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 14 declara que el diablo es quien tiene el imperio, el poder de la muerte. Así que ustedes pueden ver el origen, el principio de la potestad o del poderío de la maldad, de las tinieblas. Jamás nuestro Padre concibió en su perfección que esa creación perfecta se volviera contraria al propósito con que fue creado. El adversario tomó una decisión por libre elección y entonces fue expulsado. Y desde entonces, fíjense bien lo que les voy a decir, desde antes que el hombre fuese creado, él se volvió un adversario. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, vamos a encontrar otro texto de escritura que hace referencia a él. Ahora, en el capítulo 12, en el versículo 9, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 3. Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, o el libro de Ilyaná, capítulo 12, versículo 3, dice, vean bien, está al final del libro. Y esto tiene que ver con lo que sucedió antes de que el hombre, el ser humano existiese. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, les dije anteriormente a la luz de la escritura que él contrató, él adjudicó, él hizo que varios de esos malak le siguieran y le sirvieran a él y le honraran a él como a un ser supremo. Y dice aquí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa es la cantidad. O sea, pueden ver en sus mentes esa cantidad de Malak y divídanlo en 3. Pues esa tercera parte fue la que él arrojó a la tierra. Esa tercera parte en el versículo 7 dice, después, o sea, antes de que él fuese expulsado, en el momento en que él intentó subir a lo alto del cielo, al norte, por encima de las nubes, al monte de Elohim, para él ser semejante, o sea, que también a él los malak le sirvieran. En ese momento hubo una gran batalla en el cielo. Y aquí tenemos a alguien que es conocido como un arcángel también. Y este ser, dice, su nombre, dice, es Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no pudieron conseguir el propósito que ellos tenían, no lo pudieron materializar, no lo pudieron concretizar.
así que no pudieron prevalecer. Ellos fueron derrotados y dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y a dónde creen que fue arrojado? Dice, ¿recuerdan lo que leímos en Ezequiel? Dice que cortado fuiste por tierra. En el libro de Isaías vimos que decía que fuiste arrojado al Seol, a las profundidades del abismo. Y aquí, en este siguiente versículo dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Oigan bien, él está engañando a la gente en toda la inmensidad de la tierra. Él está engañando a la gente. Él le dice que es por voluntad de Yahweh que su hijo muera, que fue la voluntad de él que la epidemia existiera y que siempre ha sido así, que todo lo bueno y lo malo proceden de nuestro Padre. O sea, él está engañando a la gente. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde es que fue aprisionado él? Aquí en la tierra. ¿Dónde? En las profundidades de ella, en las profundidades del abismo, en las zonas insondables donde el ser humano no puede llegar. Un ser perfecto, bello, armonioso, profanó su sabiduría y entonces él se volvió Satán, el adversario de nuestro Padre, y no solo de nuestro Padre, sino que también nuestro adversario. Por eso es que dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él está tratando de matarnos a nosotros. Recuerden, el ladrón no viene sino para hurtar. Él te hurta las bendiciones, él te hurta la palabra. Es más, él contradice la palabra totalmente. Él tiene conocimiento pleno de ella. Él le contradijo a Yahweh la voluntad que le fue transmitida al hombre. Vean bien eso. Yahweh le dijo al hombre, de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Pero cuando él se acercó a la mujer, Satán, se acercó a la mujer, le dijo, no moriréis. Él es el contradictor, siempre la ha estado contradiciendo. Él dice, yo soy el dador de la vida, pero viene él y dice, sí, pero también es la voluntad de él que ustedes mueran. El hombre jamás fue creado con el propósito de morir. La razón por qué morimos es porque nuestro padre, Adán, y nuestra madre, Eva, desobedecieron la voluntad y hicieron caso a lo que el adversario les dijo. Y desde entonces el hombre también empezó a morir. El hombre en el huerto, en la perfección, no moría, no envejecía, no se enfermaba. Fue cuando él fue expulsado, entonces fue que el hombre empieza a morir, empieza a envejecer, empieza a enfermarse. Y todas las cosas creadas también sufrieron las consecuencias, pero porque entraron a la potestad de las tinieblas, al poderío del mal. Y esto lo vamos a seguir viendo la próxima enseñanza. Así que estén al tanto de esta próxima enseñanza, porque vamos a ver por qué Yahweh, el Todopoderoso, no destruyó al adversario y por qué le dejó. Así que tengan todos un bendecido día y feliz descanso. Yahweh les bendice y recuerden que somos lo mejor y que para atrás nosotros ni para agarrar impulso.
Fortalezcanse en la palabra, manténganse arraigados, fortalecidos contra todas las acechanzas del adversario, porque haciendo ustedes eso, Él huirá de vosotros. Yahweh les bendicen, tengan un bendecido día.